Saludo a todos los que nos van siguiendo por distintos medios, tanto de televisión como de radio, como también por YouTube, por el canal de la Diócesis de Canelones, que allí pueden encontrar. Y escuchamos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 18. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Nuevamente una parábola y que también San Lucas, como la del domingo pasado, apunta, es una brevísima explicación, que era refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. También es una forma muy propia de la literatura bíblica, y Jesús la tiene, que es como poner una oposición, se llaman los 2 caminos, esto y lo otro, casi blanco y negro, que la realidad no siempre es así, blanco y negro, pero es un género, una forma literaria para hacer ver y llamar la atención, y hay como una división. El publicano, una palabra que nosotros no siempre entendemos bien, eran aquellos judíos que recibían del Imperio Romano como una especie de concesión de los impuestos. Cobren impuestos, lo que quieran, a nosotros nos pasan tanto. Entonces, por un lado, colaboraban con el invasor, iban contra la libertad de Israel, no podían participar del culto y con frecuencia explotaban porque ellos pedían lo que querían. Por lo tanto, era una especie de, como fue durante la guerra los colaboracionistas, en las guerras europeas. Así que era realmente un pecador despreciado. Los fariseos eran buenos observantes, cumplían todo, pero tenían la tentación del orgullo y de decir: yo lo hago esto por mí. Así que el centro, más allá de esta descripción, es la humildad. El que se humilla será ensalzado. Y la humildad es más que un momentito, fillo, de no decir algo para pasar de largo, ¿no? La humildad realmente se tiene en primer lugar ante Dios. Y reconocer ante Dios, en primer lugar, el pecado. Nosotros somos una cultura que no habla del pecado y además lo justifica todo. Ahora es así, saca los mandamientos. Entonces, es una apertura de la vanidad. Es un fariseo al revés. Casi dice: doy gracias porque yo hago lo que quiero, aunque a Dios no le importa. Es una cierta insolencia ante Dios y ante el mismo hombre. Así que el reconocer el pecado es el comienzo de la humildad. Pero también el reconocer que todo bien viene de Dios. Así que si he pecado menos, es porque el Señor me ha perdonado y porque me ha dado la gracia, de modo de no atribuirlo a nosotros mismos, sino todo bien atribuirlo a la gracia de Dios y reconocer con humildad nuestros pecados, pidiendo la conversión. El maestro de humildad es Jesús, el que no tenía pecado, el que es el purísimo, y sin embargo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y se pone a los pies de Él, que es el Señor, a los pies de los servidores. Él, que es el santo, lleva el pecado sobre nosotros. El camino de toda santidad comienza y termina en la humildad, que tenemos que también reconocer que no somos capaces de ser humildes. Si un momentito somos humildes, y ya nos miramos, yo, qué humilde que fui, y ya nos salimos. La primera humildad es reconocer que no somos humildes y que tenemos que pedirle al Señor que nos haga mansos y humildes de corazón, como su corazón. Y así cambia la relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Señor, darnos tu humildad en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida.
Un poco adelantándome a la semana que viene, quisiera recordar dos días propios del calendario cristiano. El 1 de noviembre es la solemnidad de Todos los Santos. Es una ciudad muy importante que en todos lados es fiesta. Aquí cuando se quiso sacar las fiestas religiosas, en los gobiernos laicistas y anticatólicos del principio del siglo XX, a algunos se les cambió de nombre y aquí en cambio se prefirió hacer feriado el 2 de diciembre, que como eran los difuntos, era más fácil de laicizar y borrar. Pero lo importante en primer lugar es el 1 de noviembre, que de algún modo hay que celebrarlo, si se puede, yendo a misa. Es la de Todos los Santos y nos hace vivir parte de lo que es la Iglesia. Nosotros decimos que la Iglesia es santa la Iglesia porque cuando yo digo creo en la Iglesia incluye a su cabeza, que es Jesucristo nuestro Señor, que obra por su cuerpo. Incluye el Espíritu Santo, que la santifica y la habita como en un templo. Pero incluye también los santos, la comunión. La Iglesia no es solamente una sociedad de esta tierra, unida a Cristo y al Espíritu Santo y hacia el Padre. La Iglesia incluye también la Iglesia celestial, en una comunión con ellos, la Virgen María, los ángeles y todos los santos. Y entonces este día miramos, es el gozo de la Iglesia, se alegra, y también el valor del culto a los santos. Con frecuencia, otras comunidades cristianas nos atacan porque tenemos el culto a los santos y que dicen que eso va contra el culto único a Jesucristo y a la Trinidad. Y es un gran error, es no entender nada, la verdad. Porque Jesucristo, Dios es glorificado en los santos, así como es glorificado en la creación, y lo bendigo por las plantas y los animales, mucho más por la obra maravillosa de Dios que son los santos. Así que le da gloria a Dios, reconozco su obra. Lo mismo que la intercesión de los santos no está fuera de Jesucristo. Toda mediación es por Jesucristo nuestro Señor. Pero así como nosotros podemos rezar los unos por los otros, si no reces porque sacas a Jesucristo. Y yo digo, reza por mí, con la misma razón, a los que ya están glorificados en el cielo, que están unidos a Jesucristo y con Él y por Él oran. Por lo tanto, la solemnidad de todos los santos nos hace vivir parte de lo que es la grandeza de la Iglesia. Es sobre todo, la Iglesia es santa y sobre todo se manifiesta en aquellos que se han dejado santificar plenamente, empezando por la Virgen María, los apóstoles, San José. Y es bueno hacerse amigo de los santos, no solamente para pedirles, para conocerlos, para ser afín, empezando por si uno tiene un nombre de santo, y de verdad a los niños hay que poner un nombre al menos que sea de santo, y no solamente unos nombres que suenan, que no sabemos ni cómo escribirlos, para que tengan un santo patrono y amigo. Es parte del misterio de la Iglesia y de la comunión de la Iglesia y del gozo de la Iglesia, la comunión de los santos, como decimos, de las cosas santas que son los sacramentos y de las personas santas que aún a hoy el Señor va santificando, pero reconocemos lo que han llegado ya a la gloria celestial. Y el 2 de noviembre, como un eco de esto, hacemos la conmemoración de los fieles difuntos. No es una fiesta, es una conmemoración. Oramos por nuestros difuntos, porque sabemos que nosotros, esta es la visión global cristiana de la existencia, nosotros vamos a ser juzgados, hemos de pedir la gracia de morir en gracia de Dios, o sea, con amor de Dios y perdonados nuestros pecados, pero para la unión plena con Dios queda una purificación. Eso llamamos el purgatorio. No es un lugar con un poquito de fuego, ¿no? Sino que tiene que realmente, si no hemos tomado la cruz, si no hemos muerto en esta vida, hasta amar a Dios sobre todas las cosas, eso tiene que ser purificado. Y bueno, nosotros oramos por nuestros difuntos, también están las Sagradas Escrituras, ofrecemos la mediación de Jesucristo en la Santa Misa. Por eso el Día de Difuntos, así como es conveniente, pues es piadoso hacer una visita al cementerio, es sobre todo piadoso y participar de la Eucaristía, de la misa, y ofrecer el único sacrificio que es el de Jesucristo, junto con nuestra oración, por nuestros hermanos difuntos, en la esperanza que terminen de purificarse y así puedan llegar realmente a formar parte de la asamblea de los santos en el cielo. También
sus memorias, la de todos los santos y la de la conmemoración de todos los fieles difuntos, nos ha de hacer pensar a nosotros cuál es el sentido de nuestra vida, para qué fuimos creados. Fuimos creados para dejarnos santificar en esta vida con humildad y con gracia, para alcanzar la gloria eterna y también para saber tomar la cruz y morir a nosotros mismos para vivir plenamente con el Señor. Señor nos conceda, pues, participar de estas celebraciones para vivir más intensamente nuestra vocación cristiana.